de algunos estados que tengan este tipo de vigilancia. El gran defecto en la génesis del cáncer colorectal, pregunta de examen, es un defecto en el gen APC, que significa adenomatosis poliposis coli. Así se llama ese gen, que va a iniciar que una célula normal se convierta en una displasia, en una célula que va a ser cáncer más adelante. El primer defecto es en el gen APC, adenoma poliposis coli, que se ha visto en más del 80% de los cánceres colorectales esporádicos. Otros genes son el KRAS, que nos va a dar mitosis incontrolada. Otros genes, el BRAF y el MIF, también están involucrados, ¿no? El gen P53, que es el supresor del tumor, también está alterado, inicia apoptosis y está mutado en el 75% de los cánceres colorectales. Como vemos, hay genes que ya sabemos, es más, ya hay análisis en pacientes para ver estos tipos de genes, si lo tienen alterado o no. Y es posible, en algunos estudios, de saber si es portador de un cáncer colorectal. Esta es la teoría de Fearon Wolgenstein, que fue publicado en el año 1990, hace más de 20 años, quien dijo que para que una célula normal se convierta en cáncer, tiene que pasar 20 años y tiene que seguir una secuencia de mutaciones genéticas. El primer gen mutado es el APC, adenomatosis poliposis coli. Ahí inicia todo. De ahí sigue una secuencia, ¿no?, de displasia, carcinoma in situ, adenoma intermedio, adenoma tardío, hasta formar carcinoma, cáncer. Y vean las mutaciones de los genes que vemos, KRAS, P53, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿no?, en teoría. Las vías genéticas que hacen progresar una célula normal a una célula cancerosa, cáncer colorectal, son tres, ¿no? La vía de la pérdida de heterocigosidad, que denomina algunos inestabilidad cromosómica, y la vía de la inestabilidad microsatelital, el MSI, y la vía de la metilación de islas citosina, P-guanina. Esto, cuando lean sus libros, algunos que les interesa esta parte del colon, esto está en boga, ¿no? Definitivamente, es más, y hay tratamiento genético a este nivel para tratar de prevenir, sobre todo en los cánceres familiares hereditarios, tratar de intervenir a nivel genético, ¿no? La primera es la vía de la pérdida de heterocigosidad. Y esto se produce por deleciones y aneuploidía, obviamente son mutaciones genéticas. ¿En quiénes se presentan esto? En más del 80% de los cánceres colorectales hay mutación de esta vía. Obviamente en el gen APC, que es el iniciador de toda esta cascada. ¿Dónde ocurre o dónde se encuentra este gen? En el brazo largo del cromosoma 18. Ahí se encuentra ubicado este gen, ¿no? El segundo mecanismo es el vía de la inestabilidad microsatelital. ¿En qué consiste esto? Hay fallas en reparar errores. En cada replicación, formación de citosina, guanina, ADN, en toda esa secuencia siempre hay errores. Ustedes ya lo saben, pero nuestro propio cuerpo tiene un gen que repara eso, y eso es normal, pero acá ocurre fallas en esa reparación. Esto está descrito en los cánceres familiares, sobre todo, ¿no? Cáncer de colon hereditario no polipósico, el síndrome de Lynch, y en algunos cánceres esporádicos. Eso quiere decir que los genes que deberían reparar no lo hacen por error. Varios genes encargados de esto. ¿Qué son microsatélites? Los microsatélites son regiones
donde, donde pares de bases son repetidos y son propensos a tener error. ¿Qué es lo normal? En cada replicación de ADN en mitosis siempre va a haber errores en replicación, pero también hay genes que lo reparan. Esa falla de esos reparadores es una de las causas de cáncer colorectal, ¿no? Y el tercer mecanismo es la vía de la metilación de las islas CPG. Hay genes que son activados o inactivados por metilación. A eso se denomina alteración epigenética. Se ha visto que en los cánceres hay metilación aberrante, puede ser por defecto, hipo, o por exceso, hipermetilación del promotor. El gen muchas veces es silenciado, hipo, o activado, hiper, ¿no? vía del cerrato metilado por pólipos cerratos. Entonces, una célula normal, un colonocito normal, que ya lo hemos visto ayer, que tiene sus funciones, que produce, cuál es la energía que utiliza, ¿no? Cuál es su función de este colonocito, por mutación del gen APC, se convierte en pólipo. Definición de pólipo. ¿Cuál es la definición de pólipo? Es cualquier proyección de la superficie solamente de la mucosa. Histológicamente ya sabemos que el intestino tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Colegio, ese es colegio. Entonces el pólipo es cualquier proyección de superficie en la mucosa. ¿Todo pólipo llegará a ser cáncer? No. Ahora vamos a ver qué tipo de pólipos sí van a ser o van a formar cáncer, ¿no? Entonces, actualmente se ha demostrado que todo cáncer colorectal evoluciona de un tipo de pólipo que se llama adenomatoso. ¿Eso quiere decir? ¿Habrá otros tipos de pólipos? Claro que sí, que lo vamos a describir. Obviamente vamos a empezar de los que sí se van a convertir en cáncer necesariamente, que son los pólipos adenomatosos, actualmente llamados pólipos neoplásicos. Ya hay que tomarlo como pólipo neoplásico, porque sí, en 5, 10, 15, 20 años se va a convertir en cáncer. Los adenomas, muy probablemente en los mayores de 50 años, 1 de cada 4 va a tener un pólipo adenomatoso cuando le hagan una colonoscopia. Estos pólipos adenomatosos son displasias, lesiones displásicas. Existen 3 tipos de adenomas: el tubular, túbulo velloso y el velloso. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué lo hace tan difícil? Se ha demostrado que el 5%, o sea, 1 de cada 20 que tenga adenomas tubulares, se magnetizan. Túbulo velloso, 20%, 1 de cada 5 va a ser cáncer. Y de los vellosos, casi la mitad va a ser cáncer. Es importante esto para actuar rápidamente, ¿no? Se dice también que todo adenoma menor de 1 centímetro raras veces podría formar un cáncer. Más de 2 centímetros, casi la mitad va a ser cáncer pronto. Los adenomas pediculados que tienen un pedículo son, entre comillas, más benignos, ¿no? Porque se pueden remover colonoscópicamente, no es necesario operarlo muchas veces, pero los sésiles, los planos, eso van a terminar en cirugía sí o sí, porque por colonoscopía es difícil extraerlos. Existe otro tipo de pólipos, que son los pólipos cerratos, ¿no? Histológicamente son distintos que los pólipos neoplásicos. Son lesiones planas, difíciles de visualizar, pero tienen capacidad de malignizarse, ¿no? Tienen capacidad de malignizarse. Si tienen un pólipo cerrado, trátenlo como cáncer ya.
¿ok? Trátenlo como cáncer porque tiene el mismo comportamiento. Los pólipos hiperplásicos, de otro lado, también son bastante comunes, son bastante pequeñitos, menos de 5 milímetros, y la mayoría no tienen displasia, no son premalignos, ¿no? Raras veces podrían desarrollar en mayores de 50 años, pero en jóvenes hay una posibilidad. La mayoría son mayores de 50 años que tengan este tipo de pólipos. Los pólipos amartamatosos es un gran grupo de pólipos, también denominado pólipos juveniles. Realmente no son premalignos, ¿no? Se producen o se observan en personas jóvenes, ¿no? En la infancia, en el joven. El sangrado es común, también se interceptan o se obstruyen. Es idéntico a un pólipo adenomatoso. Muchos se confunden, dicen, tiene un pólipo, pucha, esto va a ser cáncer. Y felizmente estos pólipos amartamatosos, la mayoría son de carácter hereditario, familiar, ¿no? Y está asociado a esos síndromes: poliposis juvenil familiar, Hughes-Jaeger, Cronje-Canada o Caudet. La poliposis juvenil familiar se hereda vía autosómico dominante, obviamente es hereditario. Pueden degenerar adenomas si es que se diagnostica en jóvenes, 10 a 12 años. Tratamiento quirúrgico, definitivamente. El síndrome de Hughes-Jaeger es una poliposis no solo del colon, sino también del intestino delgado y el recto. Se observan parches de melanina en la mucosa oral y labios y tienen riesgo de degeneración maligna. Cirugía, ¿no? Cuando hay obstrucción y sangrado. El síndrome de Cronje-Canada es una poliposis gastrointestinal que se asocia a alopecia, o sea, la pérdida de cabello, pigmentación cutánea, como ustedes están viendo ahí, atrofia de uñas, de manos y pies. Se asocia muchas veces a diarrea. Muchos pacientes mueren. El tratamiento es quirúrgico cuando sucede una obstrucción. Y el síndrome de Caudet también es hereditario, autosómico dominante. Son típicas los triquilemomas faciales, cáncer de mama, está asociado a cáncer de mama, enfermedad tiroidea y pólipos gastrointestinales. Obviamente el tratamiento es basado en los síntomas, cuál de ellos se manifiesta primero. Los pólipos inflamatorios realmente no son pólipos, por eso ahí dice pseudopólipos o pólipos falsos. Muchos de estos pólipos inflamatorios ocurren en una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis, ¿no? No son premalignos y muchas veces se diagnostica en una colonoscopía de rutina. Son benignos. Vamos a ver ahora los cánceres colorectales hereditarios. ¿En el Perú existirán estos cánceres colorectales hereditarios? Sí, con relativa frecuencia. Sobre todo el síndrome de Lynch. En el Perú hay padre, hijos, nietos, hermanos, todos con cáncer colorectal por síndrome de Lynch, ¿no? En este cáncer colorectal hereditario hay defectos genéticos de cáncer hereditarios, también están los cánceres esporádicos. Los estudios de cáncer colorectal hereditario han conducido a entender la fisiopatología de estos cánceres. Existen 4 tipos de cánceres colorectales hereditarios: la poliposis adenomatosa familiar, la poliposis adenomatosa familiar atenuada, el síndrome de Lynch, que quiere decir cáncer de colon no polipósico hereditario, y el cáncer colorectal familiar. Veamos rápidamente cada uno de ellos. La poliposis adenomatosa familiar es hereditario definitivamente porque se hereda de padre a hijo. Es el 1% de los cánceres colorectales. Obviamente, como en todos los cánceres, se inicia por mutación del gen APC.
en el 100% de los poliposis adenomatosa familiar, a los 50 años tendrán cáncer colorectal. Por lo tanto, el tamizaje debe ser hecho más precozmente. Empezar a los 10 a 15 años a hacer colonoscopías o sigmoidoscopías. El tratamiento de la poliposis adenomatosa familiar, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Normalmente los 3 procedimientos que utilizamos es la proctocolectomía total con ileostomía terminal a lo bruto. Muchos terminan con ileostomía definitiva para siempre porque se saca todo el colon, incluido el recto, ¿no? Eso sería la operación curativa. Obviamente, vivir desde los 15 años con una ileostomía toda la vida. Un poco desgarrante ese tema. La poliposis adenomatosa familiar atenuada es una variante de la poliposis adenomatosa familiar. Hay pocos pólipos, entre 10 y 100. Más del 50% va a desarrollar obviamente cáncer de colon rectal después de los 55 años. Hay un riesgo de poliposis también en el duodeno. Obviamente, como todos los cánceres colorectales, el gen iniciador es el APC. Tratamiento: colectomía abdominal total con anastomosis iliorectal. Y el famoso síndrome de Lynch, que es el cáncer de colon no polipósico hereditario. Es el más común. Es más común que la poliposis adenomatosa familiar. Bueno, por lo menos en el Perú es mucho más común. Acá el defecto genético que mayormente está involucrado es la inestabilidad microsatelital. Como todo cáncer familiar es hereditario y tiene la particularidad de que puede ser sincrónico o metacrónico. ¿Saben esa definición de sincrónico y metacrónico? Un cáncer sincrónico es cuando en el diagnóstico hay cáncer de ciego y cáncer de colon descendente simultáneamente. Y metacrónico, primero lo operas el cáncer, obviamente le haces una colonoscopía y solamente hay un cáncer en colon descendente. Lo operas y después de 6 meses le haces una colonoscopía y control y encuentras un cáncer en el colon ascendente. Ese es un cáncer metacrónico, cáncer de colon metacrónico. Hay asociación con algunos cánceres extracolónicos como el cáncer endometrial, de ovario, de páncreas, ¿no? Y para eso se utilizan criterios diagnósticos. Y el cáncer colorectal familiar representa del 10 al 15%. Riesgo de cáncer colorectal sin historia familiar, solamente 6%. 12% si hay un familiar involucrado y más del 35% si hay 2 familiares que tengan cáncer. La edad de inicio también importa. Todos los cánceres diagnosticados antes de los 50 años tienen una alta incidencia de ser cánceres muy agresivos. Por eso, tamizaje, colonoscopía, empezar de preferencia a los 40 años en los cánceres familiares. Entonces, por todo lo dicho, por todo lo expuesto, el cáncer de colon es prevenible. Obviamente, en los que es hereditario familiar, ni qué decirlo. Si papá, mamá, cualquiera de ellos tienen cáncer de colon, el hijo a partir de los 10 años debe hacerse colonoscopia. El problema es el resto. O sea, que nunca tuvo cáncer de colon, ningún familiar de primero, segundo, tercer, cuarto, ni quinto, nada, nunca tuvieron cáncer de colon. ¿Se debe hacer un tamizaje para cáncer de colon, sí o no? Sí. Claro, igual que el cáncer de cuello uterino. Y ninguna de su familia tuvo cáncer de cuello uterino. ¿Por qué el Papa Nicolau es una política nacional? Es más, a los que tienen CIS, seguro, le obligan a tomarse Papa Nicolau, porque si no, no le dan el CIS. Entonces, ¿por qué? Porque es prevenible, o sea, se puede dar en cualquier persona. Entonces,
El tamizaje para cáncer de colon ya es una política en algunos estados de Norteamérica, de Estados Unidos, ¿no? En otras no, porque es bastante frecuente en ese país, obviamente por la dieta que ellos tienen, ¿no? Por la dieta que ellos tienen. Entonces se ha demostrado que el tamizaje para cáncer colorectal disminuye la incidencia de cáncer y su mortalidad. Eso ya no hay dudas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo empezar y qué debo hacerlo como tamizaje para diagnosticar cáncer de colon? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, se ha demostrado que la prueba de sangre oculta en heces podría ayudar. La inmunohistoquímica fecal podría ayudar. La sigmoidoscopía, la colonoscopía, de hecho que sí. Entonces, en Estados Unidos lo hacen esos 4 como método de tamizaje. Entonces, la prueba de sangre oculta reduce mortalidad por cáncer colorectal a 33%. Es relativamente insensible cuando falta hasta el 50% de cáncer. Es más sensible, específico, la inmunofluorescencia, ¿no? Fecal. Ambos, hacer sangre oculta e inmunohistoquímica fecal, también se ha atribuido a disminuir la mortalidad por cáncer. El DNA en heces, ya se hace. Acá obviamente todavía estamos en pañales. El cáncer de colon muda en el lumen. El cáncer de colon, ¿de qué estirpe histológica es? Es un adenocarcinoma. ¿Y qué quiere decir adenocarcinoma? ¿De qué tipo de células nace? De las células mucosas que producen moco. Todo lo que es adeno es glándula. Entonces, los cánceres de estómago, adenocarcinoma. Los cánceres de colon, adenocarcinoma. Los cánceres de páncreas, adenocarcinoma. Son de glándulas que secretan algo. En el colon, moco. De esas células estamos hablando. ¿Ok? Entonces, estos cánceres colorectales mudan en el lumen y hay oportunidad de detectarlos por ADN. Podemos medir estos genes que ahí lo tienen. La sigmoidoscopía flexible, tamizaje cada 5 años, reduce en 60-70% la mortalidad. Si es que tiene pólipos, ampliarlo a colonoscopía. ¿Por qué sigmoidoscopía? Porque se ha demostrado que el lugar donde mayormente hay cáncer de colon es el sigmoides. La prueba de sangre oculta en heces y sigmoidoscopía flexible es un tamizaje aceptado por los americanos actualmente. La colonoscopía realmente es un método más preciso y completo, altamente sensible para detectar pequeños pólipos, menos de 1 centímetro, y permite biopsiarlo y muchas veces resolver el problema. Pero muchos se quejan porque requiere preparación intestinal mecánica. Hemos visto ayer cómo es la preparación mecánica, ¿no? Con soluciones Clean Nuliteli, que se puede tomar 1 o 2 litros para que barra todo el colon de las heces, para que quede limpio, pero pues produce cólicos, un poco de náuseas, porque la sustancia no es tan rica que digamos. Probablemente eso se queja. El riesgo de complicaciones es mínima, ¿no? Ahora, ¿por qué no hacen colonoscopía regularmente en el Perú? Ustedes vayan a los gastroenterólogos particulares, muy pocos hacen colonoscopía. Muy pocos, ¿no? Todos hacen endoscopía. Ya, ponen el tubo. De eso viven los gastroenterólogos, endoscopía. Pero a ver qué hago colonoscopía. No quieren hacer. No quieren hacer. Tienen que ser un anestesiólogo, ¿por qué? Porque cuando todo proceso endoscópico instilan aire, porque muchas veces el intestino está colapsado, para que amplíe, para que vean.
Si hay enfermedad diverticular, si hay cáncer, muchas veces con el aire lo perfora. ¿Cuántas veces hemos visto en la emergencia venir el gastroenterólogo con su paciente trayéndolo con abdomen peritoneal? ¿Es un riesgo? Sí, pero que puede tocar, sí, pero tienes que decirle. Y ese es el método diagnóstico para cáncer de colon, ¿no? La complicación, le digo, la colonoscopia. Esto ya no se utiliza. No sé en qué hospitales habrán visto ustedes. El enema de Bario ya no se utiliza. Mucho tiempo se demora desde tragar hasta que llegue hasta el colon. Y ya no se utiliza. Antiguamente se utilizaba. Actualmente con la colonografía, con la tomografía colonoscópica, esto ya está distribuido. Ahora lo que más utilizan es la colonografía por tomografía computada, no lo que es la colonoscopía virtual con reconstrucción. Es similar a la colonoscopía, pero obviamente no lo introducen nada por el ano. No todos lo hacen, hay que tener una capacitación adecuada. Entonces, la Sociedad Americana de Cáncer aconseja tamizaje para la población en riesgo promedio, en los asintomáticos, sin historia familiar de cáncer colorectal, empezar a los 50 años. Eso es una norma. Las sociedades dicen que a partir de los 50 años debes hacerte la primera colonoscopía. Cada 5 años una sigmoidoscopía y cada 10 años una colonoscopía. Ya saben. Entonces, eso es lo que dice esto. Los 50 años es el inicio, obviamente, para los pacientes que no tengan ninguna historia de cáncer de colon, ¿no? Ni primero, ni segundo, ni tercer grado. El cáncer de colon, como todo cáncer, se va a propagar a los ganglios linfáticos o metástasis hacia órganos como el hígado y el pulmón, ¿no? El cáncer colorectal crece de la mucosa, obviamente de las células mucinosas productoras de moco. Invade la pared, va a los tejidos vecinos y luego a otras vísceras. Se hace voluminoso, muchas veces circunferencial. Al inicio hay compromiso de ganglios linfáticos y luego metástasis. El estadio T del TNM, pues, ¿no?, es el mayor predictor de propagación. Metástasis regional y a distancia, cuando hay 4 o más ganglios comprometidos, N2, ya ustedes lo conocen, seguramente ya lo han revisado, mal pronóstico. Cáncer de colon sigue 2 vías, 2 rutas. El recto superior va a drenar a los vasos rectales superiores y el recto inferior va a drenar a los vasos rectales medios. Los 2 lugares donde mayormente hay metástasis, hígado, pulmón principalmente. ¿Carcinomatosis podrá dar el cáncer de colon? Sí, pero no es tan frecuente. No es como el cáncer de estómago, que sí rápidamente nos da carcinomatosis. Obviamente carcinomatosis ya no hay nada que hacer. Presentación clínica. Realmente lo que antiguamente decíamos, ¿no? Cáncer de colon derecho, anemia inexplicable, dolor, baja de peso. Cáncer izquierdo, cambios en el hábito defecatorio, hematopesia, dolor, obstrucción. Eso, si bien es cierto, es lo que debemos saber, probablemente un buen porcentaje se cumpla, pero no es una norma, no es una regla. No, realmente no hay sintomatología específica para el cáncer de colon derecho, colon izquierdo, cáncer de recto. Pero sí se ha demostrado que los clásicos primeros síntomas que ocurren en estos pacientes son: o cambia el hábito defecatorio o hay sangrado renal. Pregunte: cambio del hábito defecatorio entre diarrea y estreñimiento, mayores de 50 años, colonoscopia. No lo piensen. No tienes un colon irritable, no tienes tu diverticulitis, no se complica. Si lo diagnostican, de eso no reís. Porque la labor de un médico primero es diagnosticar. El tratamiento es fácil,
si el diagnóstico es correcto. Y eso es para todas las especialidades. Si no diagnostican bien, así le den el medicamento de última generación, no se va a curar, porque el diagnóstico es incorrecto. Entonces nuestra meta es diagnosticar, y para diagnosticar hay que saber la evolución natural de esa enfermedad, conocer la patología. Entonces, dolor abdominal también, los tumores izquierdos más frecuentes obstruyen que los derechos, obviamente, porque el izquierdo es de diámetro más pequeño, el derecho es más de diámetro mayor. Los tumores rectales sangran más que el resto, produce tenesmo, ¿no? Una sensación de defecación imperiosa y dolor. Esto es clásico, ¿no? Lo de colon derecho, anemia, obstrucción inicio distal, masa palpable. Una vez que hagan el diagnóstico, entonces, paciente viene con dolor, baja de peso, hemoglobina en 7. Endoscopía negativa, colonoscopía, tumor sangrante en ciego. ¿Cuál es el siguiente paso? Estadiarlo. Estadiarlo. ¿Y cómo lo estarías? Con una tomografía tóraco, abdomen, pélvico. Así tienes que estadiarlo. ¿Qué estadio está? Para ver qué tratamiento le doy. No se puede quedar, tiene diagnóstico. Estadíelo. Así bien estadiado, lo mandan al cirujano para que lo vea. ¿Lo pueden hacer? Claro, si el conocimiento está para todos. De repente operarlo, bueno, pues, uno que le interesa hacer pues, habilidades, aprender habilidades quirúrgicas, lo va a hacer, pero lo puede operar cualquiera. Los cirujanos no son pues, nacidos para eso, ¿no? Se aprende, todo se aprende, se practica, como todo lo que ustedes están haciendo. Entonces el estadiaje es basado en la profundidad del tumor, la metástasis ganglionar y a distancia. Ahí tenemos estadio 1, involucra la mucosa y su mucosa, obviamente T1. Muscular T2 sin metaganglionar. Estadio 2, invade subserosa, hasta T3, músculo serosa, y atraviesa el peritoneo T4, hasta estadio 2. Estadio 3 es cualquier T, pero con compromiso ganglionar. Y estadio 4, cualquier T con metástasis a distancia. Entonces, ¿qué debemos pedir? Tomografía tóraco, abdomino, pélvica, con contraste. Nunca pidan sin contraste. No le va a servir de nada. Con contraste. En cáncer de recto, ayuda actualmente la ecografía endorrectal, la ultrasonografía endorrectal y la resonancia. Solamente el cáncer de recto. Ahí tenemos la clasificación que seguramente ustedes ya lo conocen, pero es bueno que lo recuerden, no es necesario memorizarlo, pero por lo menos hasta dónde llega es imperativo que lo conozcan. Esto es la ecografía endoscópica y el lado derecho es la resonancia, ¿no? De los cánceres de recto, que se utiliza mucho sobre todo para planificar la extensión de la resección de ese cáncer. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico, ya lo hemos estadiado, ya sabemos que es un T3, N1, N0. Así tienen que hablar los internos cuando presenten un cáncer de colon. Entonces, decisión, operarlo. Hay que operarlo. Y para eso debemos ver la evaluación preoperatoria. Primero, ¿es un solo cáncer o hay otro cáncer más por ahí? En el otro lugar, sincrónico. No hay. Perfecto. Pero hasta el 5% hay sincrónicos. Hay que buscarlo. No se emocionen. Puede haber otro. En cáncer de recto es importante hacer un tacto rectal para ver a qué altura está el margen anal.
Obviamente hay que hacer una proctoscopía. En cáncer de recto, ultrasonografía, que es la ecografía de resonancia. Muchos dicen que hay que evitar preparación mecánica, sobre todo en pacientes obstruidos. Peligroso hacer preparación colónica en obstruidos porque pueden perforar. No lo hagan. No lo hagan. ¿El antígeno carcino embrionario servirá para diagnóstico? No. ¿Pero debemos pedirlo? Sí. ¿No? Hay que pedirlo porque eso nos va a indicar o nos va a ayudar para hacer el seguimiento. En un cáncer de colon hay principios de resección, de remover el tumor con su suministro linfovascular. Si está pegado a un órgano, sacarlo en bloque, con cualquier órgano adyacente. Si todo el tumor no puede ser resecado, ya no se considera una cirugía oncológica, sino paliativa. Si hay cánceres sincrónicos o hay colon en riesgo, se debe optar por una colectomía total o subtotal. En cánceres metacrónicos, si ya lo operaron de un cáncer, le hicieron hemicolectomía derecha y encontraron en la izquierda otro colon, el tratamiento es el mismo, sacar ese colon. ¿Cuál es el número de ganglios linfáticos que debemos extraer mínimamente para decir que esto es una cirugía oncológicamente aceptable? Tiene que haber 12 ganglios mínimos en la pieza operatoria, si no, nos quedamos cortos. Ya sabemos dónde se encuentran los ganglios, ¿no? ¿De acuerdo? Epicólicos, paracólicos, intermedios y principales. Y ya saben dónde están ubicados estos ganglios, ¿no? Que lo hemos visto ayer. Entonces vamos a ver los tratamientos de acuerdo al estadio. ¿Qué debemos hacer ante un cáncer de colon en estadio 0 o lo que llamamos tumor in situ, ¿no? Que se encuentra en la mucosa nada más? Obviamente no hay metástasis ganglionar, menos a distancia. Es lo que llamamos pólipo adenomatoso o cáncer in situ. Entonces debe ser extirpado completamente, con márgenes libres, ¿no? Obviamente acá entra solamente el gastroenterólogo para hacer vía colonoscópica la extracción de estos tumorcitos. Entonces se dice, ¿qué dice la clasificación de Haggett? La clasificación de Haggett nos dice que todo pólipo que tenga su foco displásico en la cabeza y lo sacamos con márgenes de 2 milímetros, el riesgo de hacer metástasis es mínimo. Si está en el cuello, también es mínimo. Si está en el tallo, es mínimo. El problema cuando está en la base de estos pólipos. Hay una recidiva del 25% de malignidad. Entonces ahí sí, cirugía. Haggett 4. Entonces, eso es con respecto a estadio in situ, cáncer in situ. En estadio 1, que es el pólipo maligno, T1. ¿Hasta dónde llega T1? ¿Ah? Hasta su mucosa. El T1 llega hasta su mucosa. T in situ, mucosa, solamente in situ. Pero T1 hasta la submucosa. ¿No? Obviamente T1, N0, M0. Acá utilizamos la clasificación de Coudeau. En todo pólipo césil con invasión submucosa hay que hacer colectomía segmentaria. Colectomía segmentaria. Este es un pólipo pediculado. Cuando está en la cabeza, menos del 1% de malignidad. Cuando está en el cuello, menos del 1% de malignidad. Cuando está en el tallo, menos del 1%. El problema es cuando está en la base, 25% de malignidad. Ahí es cirugía. Todo lo que es cabeza, cuello y tallo, colonoscopía.
se puede sacar sin ningún problema. Todo pólipo cesi es cirugía, colectomía total. Pregunta de examen, así, esa figura le va a venir. Le voy a hacer una captura a esta parte. Pólipo cesi. ¿Cuál es la opción quirúrgica adecuada? Lo voy a poner en el examen. Los que están despiertos lo sabrán. Esta es la clasificación de Sudó. En la clasificación de Kudó, la submucosa se divide en superficial, medio y profundo, ¿no? Submucosa 1, 2 y 3. Los que llegan hasta la submucosa profunda, colectomía segmentaria, ¿no? Colectomía segmentaria. Muy bien.